delimitar una clave de identidad o indicadores que podemos de alguna forma cuantificar a ellos, ¿no? Claro, me plantea muchas dudas. Yo cuando empecé a ver un poco cómo fue esa tierra, empecé a ver los regímenes de la tierra, el mel, la vid, la yemá, no tiene mucho que ver con lo nuestro, aunque el modelo es pues similar. Pero no me quiero ir por las ramas, o sea, vamos a hablar de identidad. El profesor, nuestro amigo introdució esta mañana la jornada, hablaba de dónde surgió esa pregunta que nos hacemos ahora. Hassan hacía un montón de diciendo el sitio de pertenencia, hablábamos de ideas asesinas, ideas perturbadas, ¿no? Pues yo voy a empezar por ahí, identidad social. Ese sitio de pertenencia que tenemos a una colectividad, a una clase social, a un grupo de referencia, en definitiva, que se localiza geográficamente en un espacio, en un contexto, ¿no? La identidad puede ser individual o colectiva, porque lo que nos interesa es la colectiva, la identidad social, lo que yo quiero contaros un poco, ¿no? Que surge, evidentemente, por oposición, por la alteridad que hablábamos anoche, ¿no? O sea, la referencia entre el otro, yo que soy, pues lo que el otro no es, o a la inversa. Entonces, el origen, lo que vamos a ver que la identidad es algo mucho más amplio, ¿no? O sea, son muchos subgrupos, o sea, yo no solamente soy hombre o mujer, o sea, por oposición, sino que yo soy alto, español, trabajo en un sitio, trabajo en otros, una amalgama muy grande. Y además que está en continuo cambio, la identidad cambia. Ahora soy delgado, no sé cuál soy gordo o calvo. Entonces, entro en una parte de los grupos. Bien. Con lo cual, tenemos que hacer una expresión siempre en el espacio y en el tiempo. Eso es nuestro marco teórico de referencia. O sea, la antropología ecológica, como el cambio de un espacio hace que seamos de una manera o seamos de otra. O sea, nuestra composición social, científica, de una manera o de otra, ¿no? Y esa referencia, pues, yo trataba de estudiar el Rif, la zona del Rif, el espacio del norte de África, del norte de Marruecos, en ese periodo de los últimos grupos de Estado, de los 1940, 1956, ¿no? Y claro, yo veía porque las referencias no eran muy parecidas a las nuestras. Las españolas que hizo Franco en esa zona, en el plan Badajoz, en el plan Cáceres en España, pues bueno, Franco invirtió mucho en Zafar, mañana también lo hablábamos, ¿no? Porque había una deuda contraída con la guerra civil y porque de alguna manera también, bueno, pues el lanzamiento nacional pues surge aquí, ¿sabes? Porque en estas tierras, ¿no? Bueno, pues esa identidad también está basada en la memoria. Decía un etnólogo malí, Amadou Ampar, que un viejo memoria es una biblioteca que hay. Es interesante ese tipo de cosas. Pero bueno, cuando hablamos de identidad, tenemos como tres grandes partes. Isidoro Bueno, un antropólogo español, sevillano, habla siempre de la matriz identitaria, ¿no? O sea, lo que somos se concibe a partir de tres grandes elementos, ¿no? La identidad, las estructuras del trabajo, ¿no? La identidad de género y luego la identidad étnica, ¿no? Si nos referenciamos aquí en Marruecos, bueno, pues a nivel étnico hablaríamos de Masi, de Beber, y luego pues la europea, fundamentalmente francesa y bueno, y ya más pequeñita la española, ¿no? Y eso asociado quizá a tres modelos sociolingüísticos, ¿no? El Amazigh, que también un compañero nos comentaba que tiene tres variantes, ¿no? Aquí en el RIF, el árabe y el francés, que sigue siendo una lengua oficial del también, eso ya se perdió, ¿no? Y luego pues, las estructuras de trabajo. Nosotros asociamos el contexto y la identidad a lo que son, intentar dibujar un panorama en el cual el regadío había cambiado la realidad social del territorio, ¿no? Los libaneses se refugiaron en los monasterios entonces no pagaban impuestos, entonces muchos libaneses se refugiaron ahí para evitar pagar esos impuestos. Pero ¿qué hizo el Imperio Otomano? Para compensar, duplicó los impuestos a los que vivían fuera y así les ahogó ya totalmente. A todo esto habría que añadirle también una plaga de langosta que arrasó la zona. O sea, el otomano se llevaba el caballo, la vaca, el trigo, todo lo que había en la casa. Si no había nada, se llevaba a los hombres, servicio militar obligatorio a partir de los 15 años. Y luego vino la plaga de langosta y se llevó toda la cosecha, la agricultura, el trigo, todo.
Y ahí empezó la segunda oleada de los libaneses. Los que llegaron a Latinoamérica son conocidos por los turcos, los llaman en Latinoamérica, porque antes llegaba el migrante libanés con un pasaporte turco, porque estaba bajo la administración turca, así que el pasaporte libanés no existía, y tenían un laissez-passer, un documento de viaje emitido por las autoridades otomanas. Bien, la tercera etapa comenzó con el inicio de la llamada Guerra Civil del Líbano, que empezó en 1975 y duró hasta finales del año 1990 con la ley de amnistía firmada por todas las partes, tal y como preveía el famoso acuerdo de Taif, que todas las partes libanesas se fueron a la vez. Y más de un pasaporte que se lleva en el bolsillo es un sentimiento que vive el libanés, aunque no haya pisado nunca tierras libanesas. Es muy curioso. Es un sentimiento que necesitaría mucho estudio y mucho análisis. Y yo me atrevería a decir que es debido a la permanente inestabilidad y persecución que sufrimos los libaneses y seguimos sufriendo, y el permanente estado de guerra que ha azotado nuestro país desde hace 2 siglos, 200 años. Yo no recuerdo mi tierra sin guerra. Yo tengo 54 años y no recuerdo mi tierra sin guerra. Bueno, y mi padre y mi abuelo tampoco. Es un sentimiento que viene a afirmar nuestra determinación de mantener nuestras creencias ideológías religiosas y culturales y nuestra identidad. Pues dicho esto, bueno, tengo mucho que decir, pero bueno, como le he dicho antes, yo me río mucho, pero yo creo que eso ya tenemos suficiente por hoy. Muchas gracias por su atención. Solo faltamos mi marido, mi hijo y yo. Está hablando la autora ahora. Faltaban al entierro de Naima. ¿Por qué? Ahora voy a decir el corto. Porque Edith, que es la autora, curiosamente, esta inmigración que nosotros estamos hablando, curiosamente la autora, que es Edith, que es la hija de Naima Yusuf, va también a emigrar forzosamente de Santiago de Chile a Madrid por una persecución política de Pinochet. Se instaló en Madrid y empezó a trabajar también una vida. Por lo tanto, Edith no puede asistir a la muerte de su madre en Chile, que ha muerto a los 96 años. Por lo tanto, estamos hablando ahora de una inmigración casi circular. Coge del Mediterráneo de Homs, de Trípoli, hasta Chile y regresa. Ahora tenemos, a lo mejor ahora por la crisis, los hijos de Edith cogen el viaje al Líbano o a otro país en el Golfo. Por lo tanto, las migraciones ya siempre están moviéndose. Voy a correr rápido porque los minutos... La llegada, hablando de Chile, dice Yusuf, el padre, este es Chile, lo conozco de norte a sur. Ve usted estos puntos negros, son ciudades y en cada una estado. Invitó a que algunos refugiados sirios abandonen Líbano para instalarse en países que no exigen visado. Argelia, Egipto y unos 2 más en un acuerdo. Por lo visto, señores, Marruecos siempre ha desempeñado la función de un samaritano cuando se trata de acoger comunidades de migrantes procedentes de países en guerra. Además, los refugiados sirios entraron pues sin visado en Marruecos, lo que hace legalmente de ellos inmigrantes en situación potencialmente irregular. Pero pronto esos mismos sirios se van a convertir en la población más importante de solicitantes de asilo en este país, según, no lo digo yo, declaraciones del portavoz de Exteriores de ACNUR en este país. Y parece ser que ante la coyuntura, el Estado marroquí hoy está aplicando un procedimiento especial para la protección de esta comunidad extranjera que todavía no dio luz por razones que ignoro. Ahora voy a hablar un poco de los testimonios de los refugiados en este. Me cuenta un refugiado sirio que solo necesita ayuda material, comer y donde dormir, y también pagar 100 dirhams en unos... Un personaje sin estatus, un personaje sin identidad, un personaje que, claro, no puede salir ya al mercado de trabajo porque es ilegal, no puede trabajar porque no tiene la autorización de su empleador antiguo, lo que en Cuba se llama, me decía una chica que era dentista y que quería venirse a Italia, dice, no puedo viajar a Italia porque todavía no me han dado la carta de liberación. Es decir, estos trabajadores necesitan una carta de liberación, pero como no tienen la carta de liberación, ¿qué hacen?
pues recurren a refugios, que afortunadamente alguna embajada tiene montados, recurren a lugares clandestinos, llevan una vida de clandestinidad y lo único que hacen es a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, juntarse en un parquecito o en una plazuela en las afueras, en las zonas industriales de Qatar o de los Emiratos Árabes Unidos, en las zonas que llaman campos de trabajo, y allí llegan las furgonetas para el mercado laboral negro. Suben a la furgoneta, les dicen que les van a dar tanto y no se lo dan porque, claro, su situación legal en el país, pues ellos tragan toda la metralla que puedan tragar y les llevan a trabajar al desierto, en un lugar lejos de la policía, donde la policía no puede identificarlos y no les pueda denunciar y no los pueda encarcelar. Pero claro... Profesor, no sé cómo funcionan estos cachados. Por su apasionante intervención sobre la situación dramática de los inmigrantes en el Oriente Medio. Con esto vamos a terminar esta sesión. Rápidamente vamos a pasar al debate. El comité organizador me ha sugerido de quedar con 10 minutos para el debate. Por eso voy a escoger a 3 o 4 personas, o lo máximo. Pido a los que van a intervenir que sean muy concisos y muy breves. Entonces, abrimos el debate. Estamos frente a la imagen arquetípica de la tierra madre, de la mamá pacha, de la guía que es la madre universal. Y tanto el texto de Yunus marroquí, Paulo Marroquí, como la Odisea, nos dan esta imagen arquetípica, por lo tanto, que confirma el Corán. El mismo Corán hace esta comparación, dice, con Hartulakum, vuestras mujeres, vuestras niñas, que hay que trabajarlas y cuidarlas. Esta comparación de la mujer tierra. Esto lo notamos. Pero hasta el momento esto es una asimilación positiva. Tierra-mujer, hay otra asimilación tierra-mujer que es negativa. En el caso de Homeros, del texto homérico, es la asociación, por ejemplo, la tierra del Cíclopes con el único ojo, es una tierra devoradora. Porque Ulises y sus compañeros se encontraban dentro de una cueva del monstruo. Y podemos interpretar desde el punto de vista simbólico, esta caverna como la vagina dentada. Es la mujer monstruosa que traga a sus hijos, que traga a sus habitantes. Es esta imagen arquetípica. La misma imagen arquetípica la encontramos también en el texto de Yunus, donde está la similitud entre esta caverna de Cíclopes y la caverna en el texto de Yunus, el marroquí. La similitud está en la boca del metro. Cuando habla de la boca del metro porque fue engullido cada día por la boca del metro. El monstruo que nos espera con un único ojo es Primero, el texto mítico y el versículo coránico pertenecen a dos tipos textuales distintos, pero en el relato cuentístico se vuelven significantes al servicio del mismo tema, que es el cataclismo, o sea, la calamidad. Esta pluralidad de referentes y de modalidades discursivas determinan tanto la arquitectura del cuento como el abanico de temas. Y, claro, entre estos temas se destaca la inmigración como preocupación fundamental del autor. Gabón es consciente de la realidad de la inmigración, este fenómeno. Ya se conoce bastante bien del mismo modo que el paro, la violencia de género, la represión política, las guerras, etcétera, etcétera, y que buena parte de la literatura marroquí trata con excesiva sencillez, como es el caso de la obra de Najat Hashemi, por no citar más que esta obra. Mientras que en la Atlántida la inmigración se enfoca de una manera específica. En este cuento el pensamiento racional se desvanece y se mezcla lo real con lo imaginario. Algunas escenas, como el desgaje de la ciudad, conectan este cuento de Gabón
con la literatura fantástica, una literatura que cuestiona una realidad que va a la deriva. La noticia de este fenómeno geológico raro, de esta ciudad que se separó de su continente y inicia su marcha hacia el mar, o hacia el norte, perdón, produjo horror y espanto en la otra orilla, o sea, en la orilla del norte. Mientras que en la independencia en 1968. Bueno, en la época colonial, y hasta estas 2 décadas, la literatura hispanoafricana o guineo-ecuatoriana, se dice también ecuatoguineana, pero está ganando mucho el término guineo o guineo-ecuatoriana, la literatura guineo-ecuatoriana, a pesar de ser un poco, pues ha sido de carácter etnológico y apologético. La creada incluso por los mismos colonos, y luego esa tónica va a continuar con las primeras obras, ¿no? La primera de gran envergadura fue una novela titulada Cuando los combés luchaban, de Leoncio Evita, publicada en el 53, una novela etnológica de las costumbres de la tribu combe, según palabras, entre comillas esta frase, según palabras del mismo autor, ¿no? O sea que es una novela que trataba las costumbres, tradiciones, creencias, ritos del pueblo. De alguna manera es una novela, evidentemente, que debe mucho a la tradición oral de Guinea Ecuatorial. La segunda se titula Una lanza por el Boabí, de Daniel Jones Ntama, pues que también es novela y publicada en la segunda década, o sea, la posterior década, en el 62. Es una novela, en este caso no es etnológica, pero más bien es una novela que aplaude al colonizador, ¿no? Es una novela apologética y de ideología colonial, a pesar de ser una novela de un nativo, ¿no? Creada por pues el autor es guineano. Pero después, con la independencia, el discurso va a ser otro. Ya no vamos a seguir pues asistiendo a textos, o no solo a textos de carácter etnológico, sino también o de apologéticos, mucho menos, evidentemente, desaparece eso, pero sí que vamos a tener una literatura muy crítica con el pasado y también con la nueva realidad que vive el país, una realidad que continúa hasta ahora, una realidad que empezó con el anterior presidente que heredó el país de alguna manera, se puede decir así, llegó al poder en 1968, en la independencia, estuvo 8 o 9 años, bueno, 10 años, 11 años, hasta 1979, y evidentemente en ese caso ha sido pues, desplazada completamente. Su padre se convierte en filipino, es rechazado por la sociedad y va a tener el mismo trato que recibe cualquier filipino en Emiratos Árabes o el Al final, el protagonista no saldrá de esta crisis, de esta dicotomía de Isa y Jesús, una identidad perdida. La vida del narrador transcurre en un baile entre unos y otros, una búsqueda fracasada de una identidad añorada que sufre la mayoría de los inmigrantes de la segunda y tercera generación, los hijos de la segunda y tercera generación. Es una obra realmente que no da respuestas, pero plantea muchas preguntas. Lo curioso es que cuando comparamos las dos obras que están escritas para dos mundos diferentes, una escrita para España y la otra está escrita para Kuwait, para el mundo árabe, con ingredientes diferentes, y llegamos a compartir muchos rasgos. Las dos obras están escritas por dos autores autóctonos de países que reciben inmigrantes, España y Kuwait. Cuando describen la vida de los inmigrantes, existe un paralelismo en las descripciones de los problemas que padecen los inmigrantes en un lugar y en otro. Son igual. Podemos poner aquí, en vez de poner Lisa, poner Said y bien, y la otra también lo mismo. También plantean la temática de la identidad, aunque en la obra árabe es más extensa y con más detalles.
En las dos obras hay dos tipos de personas, los que rechazan a los inmigrantes y los que ayudan a los inmigrantes. Y curiosamente, en las dos obras son las mujeres que ayudan a los inmigrantes. No sé, a lo mejor porque los autores son hombres, entonces miran a la mujer como la salvadora. Pero bueno, los dos protagonistas quieren abrirse. Française, parce que ce sont des gens qui sont nés en France, en Belgique, en Allemagne, et qui écrivent dans la langue de ce pays. Et donc pourquoi est-ce que vous changez d'étiquette et vous voulez montrer que vous, qui sont des immigrés, vous avez une façon d'écrire particulière qui est différente peut-être par rapport aux Français. Alors, c'est toutes des problématiques qui se rapportent à cette littérature dite généralement la littérature de migration. En plus, il y a un petit problème, c'est que il y a des Français qui, parfois, ils sont poussés par ce que l'on appelle l'émouvance idéologique. Lui, c'est un Français en chair et en os. Il peut donc penser à un Renan. Je vous donne un exemple de Didier Van Cuyler, qui a écrit un texte intitulé Un ami simple. Et la question de quoi dans ce roman? C'est la question d'un jeune maghrébin, plus précisément marocain, trouvé dans une Citroën à Marseille, en France. Et quand on a essayé, si vous voulez, de l'identifier, de comprendre qui est-il, il appartient à quelle famille, on a trouvé zéro indication. Et on a supposé qu'il s'agit d'un Marocain, et qui s'appelle Aziz. Alors, il doit être expulsé, et les autorités françaises, bien entendu, vont l'expulser en présence d'un certain responsable administratif. Et quand on arrive, c'est-à-dire l'avion, quand il va, si vous voulez, arriver à Rabat, on lui pose la question, qui êtes-vous? Bon, il dit, je ne sais pas. Voilà, on m'a trouvé en France, on m'a expulsé. Et le roman continue, c'est-à-dire pour chercher l'origine de ce personnage qui s'appelle Aziz. Mais durant l'itinéraire descriptif et narratif du texte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une description extraordinaire et insupportable à lire, en passant par Taser, Fès, Meknès, etc. La description faite concernant, si vous voulez, les hôtels, etc., c'est honte à lire. Alors là, il est question de quelqu'un qui est à la recherche de l'identité introuvable d'un personnage dit Aziz,